calidez de siempre. Bájate la app gratis en Google Play o Apple Store. Afiliate por el 2711-0711 o entra en swat.com.uy. Y ahora también en cualquier local de Red Pagos. SWAT, contigo, con todo. Cobertura parcial de asistencia médica. Radio Nacional, 11:30 AM. Primeros en escucharte. Radionacional.com.uy. Formando una ciudadanía libre y democrática. Libertas. www.libertas.uy. Presenta En Dónde Estamos. Un periodístico libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Buen día República, buen día la República Oriental del Uruguay, todos los uruguayos que viven en el país y por supuesto los que están en el exterior del país. Aquellos que me conocen saben que no soy amigo de eso de uruguayos, uruguayas, uruguayos como universal, como concepto universal de nuestra calidad de ciudadanos de la República Oriental del Uruguay. Hoy venimos rápidamente en estos programas cortos de lunes a miércoles que son de 10 a 11 horas, los jueves y viernes ya tenemos programas más extensos, digamos que son la versión recargada de En Dónde Estamos, que van de 10 a 12 horas. Esto se lo comunico a aquellos que recién sintonizan el programa, que recién se adhieren al mismo o de pronto lo descubren, como es el caso del amigo Miguel, que está acá cerca de la radio, Maxi, muy cerquita. Traigo los sándwiches de ahí, los refrescos, y nos escucha siempre, ya se enganchó con el programa, y hoy me preguntaba, bueno, ¿qué vas a tratar hoy? ¿De qué viene hoy la cosa? Y hoy viene, por un lado, con una editorial, que es a modo de una reflexión, si quieren ustedes, llamarla así. Espero que esté a la altura de las circunstancias, trato de ser breve incluso, porque después vamos a hablar con el diputado, el doctor Felipe Schipani, acerca, de una especie, parece ser, de entuerto, de versiones encontradas entre Fernando Pereira, del PCNT, y él a raíz, de un pedido de informes que hace el diputado del Partido Colorado respecto a Slamovitz, por horas que pidió y que no estaban dentro de un convenio y que exceden las horas que tienen los sindicalistas que ejercen funciones públicas. Vamos a hablar con él, después con el doctor Edinson Lapeire, acerca de un panorama general de cómo está Uruguay hoy por hoy en su relación, si querés, de vecino o geopolítica respecto a nuestros mares territoriales, especialmente con la Argentina, respecto al, por ejemplo, emisor subacuático que se está construyendo, respecto a la hidrovía del Paraná, y a su vez en cuanto al control que realiza la CARP en ese tipo de temas. Vamos a tratarlos con el doctor Edinson González Lapeire. Venimos con esta editorial que te decía, espero esté a la altura de las circunstancias. Tiene que ver con una postura que asumió el Frente Amplio, una postura, yo te diría, sistemáticamente descalificadora de las políticas públicas y la gestión pública en la toma de decisiones que viene realizando el gobierno nacional en este contexto de pandemia. Y son evidentemente descalificaciones vinculadas a las medidas que el gobierno va tomando. Esto se lo puede registrar en el curso del tiempo de esta pandemia, pero se ha acelerado esta suerte de postura que más que postura crítica considero yo que es una postura directamente divisionista de la opinión pública y que caracteriza en definitiva la actitud de una izquierda, como en este caso la izquierda uruguaya ya radicalizada hacia las líneas más marxistas, más pro Cuba, pro Venezuela, donde el Frente Amplio perdió su centro, perdió la centroizquierda. Hoy, si ustedes ven la composición parlamentaria del Frente Amplio, tiene un alto componente histórico, inclusive, de bancadas que pertenecen al Partido Comunista, al Partido Socialista en su línea marxista y al MPP. Son las fuerzas mayoritarias en cuanto incluso a caudal electoral y en cuanto a composición política dirigencial del Frente Amplio. Quien lleva adelante esta postura, digamos, opositora, es el doctor Javier Miranda, abogado de profesión, lamentablemente hijo de un desaparecido, que fue el escribano Miranda, y en ese sentido merece nuestro máximo respeto, y por supuesto que lo hemos conocido en Facultad de Derecho como compañero de estudios. A nivel personal no puedo decir nada, de todo lo contrario, pero a nivel político creo que adolece de un montón de defectos la práctica que va llevando Javier Miranda. Yo vengo con esta editorial vinculado a este tema. Sabés que la crítica al desarrollo de un año de política de gestión pública en pandemia
no puede provenir de la lógica político-partidaria, si pretendés que sea válida, y menos con evaluaciones político-partidarias. Pero menos viable como crítica es lo que venimos viendo en esta lógica, lo que hace que en definitiva veamos una lógica del descrédito absolutamente respecto a las decisiones que el gobierno va estableciendo en el país. Y por otro lado podemos decir que desacredita decisiones del gobierno que colocan a Uruguay en el segundo lugar en América Latina en cuanto al proceso de vacunación, por ejemplo. Gobierno que dispone medidas que permitieron libertades responsables para no parar o matar los motores de la economía, que además está disponiendo en este año, según la ministra de Economía, de 900 millones de dólares para distintas coberturas sociales, laborales, sanitarias, alimentarias, subsidios, préstamos blandos. No es una crítica válida, dado que comporta la naturaleza del rechazo, lo que escuchamos de Miranda, y la pretendida desacreditación de dichas decisiones políticas de gobierno ante la opinión pública. Esa es la estrategia. Evidentemente, tienen que tener luz pública, tienen que aparecer con declaraciones fuertes y evidentemente no están formados en el ámbito dialéctico de la crítica más profunda y el intercambio de opiniones, inclusive a la altura histórica de colaborar hoy por hoy bajo pandemia en una economía de guerra con un gobierno que, aunque no comulgue con sus ideas políticas, le está planteando la necesidad, conjuntamente con toda la población, de unir esfuerzos y ver las soluciones más viables, más ponderadas. Traducido, es hacer política partidaria con un tema tan delicado y trascendental para la salud y la economía del país. Y bien digo, salud y economía. Equilibrio nada fácil de sostener, lo habíamos manejado en este programa varias veces. Es muy difícil sostener el equilibrio entre un factor exógeno que lleva a la restricción, que lleva a la contracción del PBI a nivel mundial, que lleva también a la inflación, que lleva a los endeudamientos, con la economía en su fluir natural de negocios, de productividad. Y así el mundo está demostrando esto. El nivel de contracción del PBI a nivel mundial es muy alto, el promedio general es del 10% del PIB de los países a nivel mundial. Hay países que tienen mucho más, otros un poco menos. Los efectos recesivos son notorios en el mercado internacional. Las relaciones comerciales internacionales están bastante paralizadas y la economía interna de cada país, ni que hablar. Si no, imagínense lo que han sido las escandalosas políticas erróneas de España, con cuarentenas larguísimas, gente que se ha venido para acá escapando de esas cuarentenas eternas de 3, 4 meses, Italia, Alemania, Inglaterra, que empezó muy mal y que ahora va bien con el plan de vacunación, ni que hablar los países hermanos, Brasil, Argentina, pero también ha pasado en Estados Unidos, también en México. No escucho sobre estos temas, que se hagan formulaciones críticas que pretendan aportar elementos de juicio respecto a un tema tan delicado, el de la lógica sanitaria y el de la lógica económica, y cómo combinar esos dos factores enormes para un país, para que el país pueda seguir funcionando. Y para eso hay que oír voces calificadas en estas dos dimensiones. Por ejemplo, que surgieran voces de médicos calificados, especialistas, virólogos, epidemiólogos, biólogos, desde las posturas ideológicas que representa el Frente Amplio. Pero no los escucho. Solo escuchás a un militante partidario, hoy por hoy presidente del Frente Amplio. No escuchás a analistas políticos, economistas de prestigio, que salgan a plantear de pronto soluciones parcialmente distintas, pero con ese sentido técnico de la economía, sino que escuchamos opiniones políticas ante un tema tan grave como el que estamos viviendo los uruguayos y que a su vez vive el mundo. Y a partir de ahí no escucho sostener la necesidad de sumar esfuerzos y buscar soluciones en común, sino que se plantean discusiones falsas. Por ejemplo, la reiterada renta básica universal, digno de otro programa y para otra editorial, o conversarlo con el economista Caumont, por ejemplo. ¿Qué generaría, qué efectos traería aplicar una renta básica universal? Se probó en el mundo que no funciona. Lo hicieron países con espalda económica.
Pero así lo hace el presidente del Frente Amplio, insiste en cuarentenas más grandes. Es el partido que habló de las cuarentenas generalizadas o prácticamente cuarentenas obligatorias a un nivel mucho más grande, lo que traería graves perjuicios económicos, por ejemplo, parar los motores y después cómo se levantan. Y bueno, y por otro lado, la renta básica universal, que generaría un endeudamiento muchísimo mayor del que el Uruguay ya tiene, calculado el promedio, si se aplicara la renta básica universal, de 100 millones de dólares por mes. Saca la cuenta en una pandemia que viene en un proceso largo, sostenido en el tiempo, y que nos va a consumir este año, también 2021. Como te decía, Miranda parece descubrir la pólvora y lo dice abiertamente, cuando plantea que el gobierno, con el cual discrepa absolutamente y considera que sus medidas son totalmente erróneas, llega a plantear eso, no insuficientes, dice algo más que Vergara, dice que son erróneas a su saber y entender, y que son muy peligrosas y que está empobreciendo cada vez más a la gente, pero que el gobierno va por el lado de la vacunación. Vaya descubrimiento, Miranda. En el mundo entero se habla que la solución que hay, la verdadera solución que tiene la pandemia, es el testeo masivo, testear cada vez más a la población, monitorear cómo está el contagio de este virus que ya es comunitario y a su vez tener claro ese panorama, ese mapa para poder incrementar un proceso de vacunación. Pero por otro lado, Uruguay compra las vacunas que se pueden, no las que se quieren, porque está colapsando el mercado mundial en cuanto a la relación oferta-demanda. No dan abasto los laboratorios en la fabricación de tanta demanda de vacunas, millones y millones y millones, miles de millones de vacunas. Por ejemplo, la India directamente fabrica para su propia población, ya no va a exportar vacunas. Uruguay entonces accede a esas vacunas, las que son posibles, y sabes una cosa, estamos segundos en toda América Latina en el proceso vacunatorio, con 1/3 de la población vacunada después de Chile. Estamos arriba del 1.000.000, casi 100.000 personas vacunadas, y un calendario, una agenda de vacunación que prosigue, que continúa. Por supuesto que vienen por cuentagotas, pero te repito, es lo que se puede conseguir. Lo cierto es que Miranda hace desacreditar, es desacreditar, descalificar, o pretende, ¿no?, descalificar y desacreditar el trabajo de la comunidad científica del Uruguay, ¿no? Descalifica al GACH, porque si considera que todo esto es muy malo, no es lo correcto, que no son adecuadas las medidas, bueno, está descalificando a la comunidad científica. Está descalificando a este gobierno como un gobierno que lleva adelante una política barata, que está matando a los uruguayos, está descalificando a los economistas, está descalificando a los equipos económicos del gobierno, dice que son unos tacaños que guardan la plata que hay que, en vez de guardar, usarla para socorrer a tantos cientos de miles de pobres. Nos habla el presidente de la fuerza política que nos dejó un déficit fiscal del 5,1%, que promedia casi 4.000 millones de dólares por año de déficit para el Uruguay y que ahora bajo pandemia se incrementó un punto más. Nos habla el presidente de la fuerza política que fundió ANCAP y que se la tuvo que reestructurar en 900 millones de dólares. Nos habla el presidente de la fuerza política que fundió Pluna y que hoy nos arrastra una deuda enorme. Nos habla el presidente del Staff Arena. Nos habla el presidente de más de 500.000 necesitados del MIDES cuando apenas apareció la pandemia y estaban todos agarrados del pincel y se cayó a pedazos la estadística falsa del 8% de pobres, que en verdad eran subsidiados por el Estado, y al caer estamos hablando con la necesidad de solventar a más de 500.000 personas, 360.000 en situación de irregularidad, en situación de mercado negro, de trabajo, y bueno, y el gobierno va llevando adelante medidas muy focales, muy puntuales, también cuidando el poco dinero que hay. Incluso la ministra llega a plantear que se tendrá que acudir definitivamente a una toma de crédito, un préstamo. Evidentemente se va monitoreando la situación en el corto plazo. Me parecía que era importante decir todo esto porque es bueno saberlo. Es bueno saber desde qué lógica se habla. Y que se aclare bien que si se habla desde la lógica marxista, socialista, del Estado prebendario, subsidiante, asistencialista, y se lo habla incluso como si estuviéramos en una época de normalidad a nivel mundial en materia de mercados, del fluir de la economía, de la productividad,
de tasas de empleo, es realmente, yo te diría que es escandalosamente torpe lo que se plantea en calidad de oposición. Y quedará registrado todo esto en la historia más adelante, respecto a quienes estuvieron a la altura de las circunstancias y quienes fogonearon, quienes fueron agoreros del desastre, quienes con rostro adusto, como lo hace Miranda permanentemente con el ceño fruncido y hablando con un tono altisonante, pseudo presidencial, de alarma, de enojo, de sorpresa. Bueno, parece ser que se les quedó muy corta la estrategia política como oposición que esté a la altura de lo que representa una fuerza política como el Frente Amplio, gobierno 15 años y hoy la oposición mayoritaria, ¿no? La minoría mayoritaria del país. Vamos a conversar con el diputado Felipe Schipani, el doctor Felipe Schipani, porque venimos con otro tema también, creo yo, otro tema, yo te diría que es un tema muy agudo en lo que hace al funcionamiento de nuestra república, de la institucionalidad. Y el doctor Felipe Schipani escribe una carta a Fernando Pereira, secretario del PCNT, quien lo acusa de estar haciendo una especie de campaña de descrédito al FENAPES. Y en esa carta explica, con argumentación jurídica, incluso en calidad de abogado, el doctor Felipe Schipani, que no es así, que hay irregularidades muy importantes y que los hechos demuestran esas irregularidades a raíz de un pseudo convenio que plantea el profesor Slamovitz para obtener 250 horas más de licencia, sin ir a dar clases, perjudicando a alumnos, por supuesto, que exceden las 700 horas que habilita el convenio. Vamos a ir a ese tema. Si te parece, Maxi, vamos a una pequeña pausa, cumplimos con los avisadores y ya venimos. Quédate ahí, porque estás escuchando para saber en dónde estamos en todos estos temas, de institucionalidad, economía, Estado de Derecho, funcionamiento de nuestro sistema político. Un programa que concibe Organización Libertas. Podés ingresar a nuestra página web, que es www.libertas.uy, que está también a través de la web de la radio. Ya está con nosotros Felipe Schipani. Estamos en Facebook, en donde estamos ahora mismo, y también en nuestro canal YouTube, Mirá en dónde estamos. Podés ingresar y ver ya nuestras columnas. Este programa va a ser subido, después ya en la tarde enseguida lo vas a tener, respecto a las distintas columnas que vamos desarrollando en este programa a través de Radio Nacional. Ya está con nosotros el doctor Felipe Schipani. ¿Cómo te va, Felipe? Buen día. Buenos días, Rubén. Un placer estar en contacto contigo y con tu audiencia. Bueno, hay una especie de entuerto público, como de opiniones cruzadas entre Fernando Pereira y tu opinión respecto a aquel pedido de informes que realizaste a ANEP respecto a un funcionario público de la educación. ¿Cómo es ese tema, Felipe? La semana pasada, a raíz de todas estas cosas que se han divulgado públicamente sobre las horas irregulares obtenidas por un sindicalista del gremio de profesores, Fernando Pereira dijo públicamente de que yo estaba llevando adelante una campaña de persecución sindical contra este funcionario, que yo estaba desconociendo la existencia de lo que era la licencia sindical, bueno, y otra serie de cosas. Por eso yo el viernes pasado le envié una carta en la que le señalo que, a mi entender, estaba muy mal informado. Yo tengo buen vínculo con Fernando Pereira, de hecho, unos días antes estuvimos reunidos por otros temas, y estaba muy mal informado porque yo no estoy cuestionando la licencia sindical que por ley tienen los sindicatos y de la que gozan los sindicalistas para hacer su tarea. A mí me parece fenómeno, claro, ¿no? Me parece que es un elemento importante para el funcionamiento de los sindicatos. Yo lo que he señalado es que estas horas, ¿no?, que obtuvo de modo irregular el profesor Slamovitz no forman parte de la licencia sindical, de la cual ya gozaba el profesor Slamovitz, que tenía más de 700 horas anuales para esa tarea. Claro. Estas horas son horas obtenidas además de una forma absolutamente irregular, ilegal, presentando certificados falsos, en fin, eso le aclaré y además le envié el expediente para que él lo pueda ver. Claro. Yo lo que digo es lo que surge del propio expediente, de las propias actuaciones que se dieron en el Consejo de Secundaria. Además le señalé a Pereira, y él lo sabe perfectamente, de que yo tengo
una historia de militancia estudiantil. Yo me formé en el movimiento estudiantil, fundé el gremio en mi liceo público, después milité en la universidad, integré el gobierno, fui consejero de la FEU. Cuando fui trabajador, fui afiliado a mi sindicato de base, o sea que yo no tengo ningún tipo de actitud antisindical a la tarea sindical. O sea, claro, aquí lo que se trata es de echar luz sobre una situación realmente grave, que supone, bueno, un perjuicio muy importante para los estudiantes, que en definitiva son los grandes perjudicados, porque son los que se quedaron sin clase por las recurrentes faltas de este docente. Y como estoy convencido además de que Slasmovich es la punta del iceberg, de que esta era una práctica habitual en la que incurrían muchos dirigentes sindicales, bueno, el daño es bien importante, además de lo patrimonial, ¿no? De que se pagaron horas que efectivamente no se trabajaron. Después Pereira me responde en el día de ayer, me señala, equivocado también, porque empieza a invocar normas de la OIT sobre la libertad sindical, y es el mismo tema. Yo no estoy discutiendo sobre eso ni estoy cuestionando eso. Pero nada dice de la obtención de estas horas de forma irregular, claro, ¿no? Presentando certificados falsos, que era lo que hacía. Claro. Y además, finalmente señala de que como yo he tenido conocimiento de estas cosas y accedido al expediente, bueno, yo lo que le respondo, en primer lugar, que los expedientes son públicos, ¿no? A no ser que se decreten una reserva sobre los mismos. Sí. Y accedí al mismo a través de un pedido de informes, o sea, y él también puede acceder presentando un pedido de acceso a la información pública, de modo que aquí no hay ningún tipo de filtración en ningún expediente que esté sustanciándose en el Consejo de Secundaria. Claro. Felipe, en ese sentido está bueno lo que aclarás, porque estamos hablando de mecanismos totalmente institucionales, ¿no? Es decir, un pedido de informes. El pedido de informes es un derecho que tenemos todos y se hace público un expediente, si acaso no tiene la carátula de reservado. Yo quiero leer esto que tú me entregaste, que es la carta que le envías al señor presidente del PCNT, a Fernando Pereira. Dice: de mi mayor consideración, el pasado miércoles escuché declaraciones suyas en BTV Noticias, en las que decía: el diputado Schipani está llevando adelante una terrible persecución sindical, además las descalificaciones, ¿no? ¿Qué diputado no sabe que las horas sindicales las administra un sindicato y no el CODICEM? ¿Qué diputado no conoce el convenio que firmó la ANEP con los sindicatos de la educación, que es el convenio con menor cantidad de horas sindicales en toda la administración? Por su parte, en el día de ayer, en el programa ¿Quién es quién?, de TNU, declaró: ¿cuál es el problema de que se le hayan otorgado a Slasmovich más horas sindicales si están dentro del cupo que las organiza FENAPES? Eso es una campaña de difamación a un dirigente y a un sindicato. Y tú le respondes: Fernando, en primer lugar deseo expresarle que me sorprendieron sus declaraciones, pues las mismas denotan que está muy mal informado. Las horas que obtuvo Slasmovich son las horas de licencia sindical que prevé el artículo 4 de la Ley de Libertad Sindical número 17.940. Ni tampoco son las horas acordadas en el convenio que usted alude. Las horas solicitadas por este dirigente eran adicionales a las que por ley correspondían y fueron solicitadas invocando un convenio inexistente y mediante la presentación de certificados falsos firmados por las autoridades de FENAPES. Y usted le adjunta después en esta carta el envío de ese expediente, como bien decís, Felipe, para respaldar los dichos que estás planteando en la misma. Qué tema, ¿no? Si es así, porque aludir a un convenio que no existió, no sé, se me ocurre, falsificación de documento. Eso es lo que hace al documento privado, en este caso, falso, ¿no? Porque se está acreditando una circunstancia inexistente. Claro. Es muy grave, por eso esto tiene visos delictivos, ¿no? Sí, claro. Más allá de otras figuras penales que puedan haber, porque convengamos que para la obtención de estas faltas, esos certificados se presentaron en la dirección del Liceo Departamental, claro, y por tanto se indujo engaño a la directora, ¿no?, que autorizó esas falsas, ¿no? Entonces hay que ver si allí no encuadra también otra figura. Y después la otra cara del asunto, Rubén, es ver cómo actuaron las autoridades de secundaria. Claro.
que, bueno, que lejos de investigar como debieran haber hecho, porque cuando se presenta una irregularidad que por otra parte informó la jurídica, la sala de abogados de secundaria informó que el convenio no existía, que esas faltas no se podían justificar, pero sin perjuicio de ello, no solo que le justificaron las faltas, ¿no? Sino que no iniciaron ninguna investigación, ningún procedimiento disciplinario. Entonces, hay también responsabilidad de las autoridades, ¿no? Que actuaron claramente en connivencia con este dirigente. Entonces, esas cosas también creo que hay que indagarlas, ¿no? Pues son muy graves. Y más grave aún es la situación si esta situación no solo se circunscribe a un docente, sino que era una práctica habitual de varios sindicalistas. Vamos a ver, eso es lo que hay que indagar. Bueno, si es como tú decís, que la punta del iceberg, evidentemente hay que indagar, ¿no? Y ahí está también, yo me recuerdo que tú expresás un concepto que es el de tu responsabilidad como diputado, porque para eso te eligieron, ¿no? Es decir, te otorgan este cargo público de responsabilidad política precisamente para inquirir, para investigar si se está cumpliendo con la institucionalidad del país. Es grave esto que pasa, porque acá hay actitudes delictivas. No, a ver, yo al final de la carta le pongo eso a Fernando Pereira. A ver, uno de los cometidos constitucionales del Parlamento es el de controlar la gestión administrativa de los otros poderes del Estado, ¿no? Exacto. Es una de las tareas, además de la tarea de legislar, de representar, bueno, es una tarea de contralor. Bueno, es lo que yo estoy haciendo. Claro. Yo hice un pedido de informes, de ese pedido de informes se desprenden cuestiones que yo entiendo que son de suma gravedad. Bueno, tengo la responsabilidad de seguir indagando. No puedo mirar para el costado, estaría yo incurriendo en infracción si lo hiciera. Y bueno, yo lamento que haya gente que le moleste, que yo indague, que yo pregunte, que yo trate de aclarar los hechos, pero reitero, aquí hay un daño muy grande que se le ha hecho a los estudiantes que se quedaron sin clase, porque estas horas, a diferencia de las horas sindicales que se distribuyen al inicio del año y de modo tal que se puede planificar las suplencias, estas horas no tienen suplente. O sea, el docente presenta el formulario el mismo día y todos los estudiantes, y en este caso eran varios grupos, se quedan sin clase. Entonces hay un perjuicio directo cuando hablamos de que queremos defender la educación y mejorar los aprendizajes de nuestros muchachos. Bueno, mire, si los docentes que tienen responsabilidades sindicales actúan de este modo, es difícil, ¿no? Entonces, ese es un perjuicio concreto, muy dañoso para el estudiantado de estos liceos. Y además hay otro tema que es el perjuicio patrimonial y económico, porque se pagaron horas que no se trabajaron. Y claro, sí, te iba a decir eso, está presupuestado como docente, se le pagan horas que no trabajó y excediendo las horas que tú decís que son las que corresponden por actividad sindical. Que esas horas son previsibles, se planifican en el año, es otra cosa. Ahora esas horas ya traen perjuicio de todo tipo, a los alumnos, que son los destinatarios de la educación, y al Estado, en definitiva, estamos pagando todos, ¿no? Esas horas que no cumple. Ahora, si este docente tenía concentradas sus horas en 2 días, ¿no? Porque la dirección fue sumamente benévola en acceder al pedido que hizo para concentrar su trabajo en la institución 2 días a la semana. ¿No? Entonces, los formularios de inasistencia, estos formularios falsos, apócrifos, los presentaba el mismo día. Entonces los alumnos iban a clase y se tenían que volver porque faltaba, y era recurrente. Esto fue lo que le llamó la atención a la directora del liceo y por eso empezó a buscar el convenio primero. Bueno, vio que el convenio no aparecía y bueno, después formalmente presentó sus inquietudes ante el Consejo de Secundaria. Bueno, y ahí pasó después todo lo que está haciendo. Bueno, Felipe, vamos a ver qué sucede y seguiremos viendo este tema, entonces, a raíz de tu investigación. Y si esto funcionó así como tú decís, es de sospechar que pueda estar replicándose este tipo de práctica, se haya replicado en el Estado. Ya lo declaró la propia directora del Liceo de San José, que señaló que ella recibió de parte de otros dirigentes sindicales los mismos formularios, ¿no? Que no fue solo Slamovich en el Liceo de San José, y por la forma en que estaban estructurados
los certificados, que simplemente era rellenar el nombre y la cédula, me da la impresión de que, bueno, era un mecanismo utilizado en otras instituciones también. Vamos a seguir indagando, pese a que a muchos les moleste. Y bueno, hay que seguir indagando. Felipe, muchísimas gracias por esta nota. Buen día. Buen lunes para ti. El diputado por el Partido Colorado, el doctor Felipe Schipani, con este tema bastante picante, ¿no? Urticante, picante, que es cuando se empiezan a descubrir a través de investigaciones que obedecen al rol de un parlamentario, que es el rol de contralor de los distintos poderes del Estado. Bueno, si se empieza a destapar la olla en estas cosas, lo bueno es que se siga y que todos los uruguayos veamos hasta dónde fue esta práctica, que ya tiene, bueno, elementos probatorios más que suficientes. Escuchamos recién, hace un ratito nomás al doctor Felipe Schipani respecto a las pruebas que hay y suficiente. Incluso Slamovitz, si no me equivoco, renunció a secundaria. Ese es otro elemento también a tomar en cuenta. Vamos a una pequeña pausa y vamos a conversar con el doctor Edinson González Lapeire, porque ahí también hay un tema enorme de irregularidades, de falta de control, de desidia, negligencia y qué sé yo, y más cosas seguramente que dieron lugar a que Uruguay no controlara durante estos años, estamos hablando del año 2008 en adelante, por ejemplo, no controlara la calidad de una obra, especialmente de lo que tiene que ver con el filtrado de esas aguas, de ese emisor subacuático que puede perjudicar y mucho la calidad de las aguas de este mar en común o este río en común que tenemos con la República Argentina, que es el Río de la Plata. Así que quédate ahí, porque en este tema que es también, yo te diría, de vital importancia como lo es el agua, tenemos que saber en dónde estamos. ¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Una puesta al aire de CX30, Radio Nacional. Periodismo independiente, libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción de Rubén Moyano. Hay cosas que ya sabíamos de antes, como que lavarte las manos más y mejor te protege de los gérmenes, o que